Adivina adivinanza. Es una profesión basada en la práctica, una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. ¿De qué profesión hablamos? A, de descodificación biológica, B, de trabajo social, C, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta es C, todas las anteriores. Y es que, qué casualidad o causalidad, la definición de trabajo social calza a la perfección con descodificación biológica, ¿o no? Hola amigos del canal, mi nombre es Sabina, de canal Esencia Bio, y hoy tenemos el placer de entrevistar a Raquel Otero, una emprendedora mujer que ejerce ambas profesiones entre Valladolid y Segovia, en España. Ella, pues como he dicho, es trabajadora social y está ejerciendo actualmente en una casa de acogida de menores con discapacidad. También está formada en descodificación biológica, en sistema floral de Bach, trastornos del comportamiento y otras interesantes disciplinas para trabajar la compleja psique humana. Hola Raquel, bienvenida. Hola Sabina, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Raquel, tenía muchísimas ganas ya de entrevistarte, que tenemos tiempo ya conversando sobre la posibilidad de esta entrevista. Quería dar las gracias al canal Esencia Bio porque aporta muchísima conciencia a este mundo y sobre todo a ti, darte las gracias porque hayáis pensado en mí para poder hablar de estas dos disciplinas. Bueno, gracias a ti y bueno, y también te recuerdo de mis dos compañeras, de Eva y Raquel, tu Sí. tocaya, que bueno, las dos están encantadísimas y de que estés aquí y bueno, y nos encanta pues esa labor que tú ejerces y que la forma, ¿no?, en que tú llevas la descodificación biológica a tu trabajo. Y bueno, pero antes de adelantar tema, eh, cuéntanos, ¿cómo llega la descodificación biológica a tu vida? ¿Qué hace que una trabajadora social se interese en aprender descodificación? Pues yo creo que la descodificación la he conocido hace unos años, pero yo creo que la descodificación lleva mucho tiempo en mi vida, porque ya desde pequeña, desde muy pequeña, cuando pasaba algo, o bueno, pues en mi casa, o bueno, problemas o así, yo siempre la decía a mi madre, a mis padres, siempre les decía, esto no pasa porque sí, ¿eh? Esto seguramente que a esta persona le esté pasando esto por alguna razón, ¿eh? Yo siempre tenía esa cosa de que nada pasaba por casualidad. Esa intuición. Sí, siempre creía que las cosas tenían un motivo y que todo tenía un origen y que nada pasaba porque sí. Bien, y actualmente estás ejerciendo como trabajadora social. ¿En qué consiste tu labor exactamente? Yo soy trabajadora social, bueno, estudié trabajo social, porque el trabajo social es todo muy burocrático y tiene muchos papeleos, no tiene demasiado contacto con las personas. Y yo siempre quería tener el contacto con las personas, con diferentes colectivos. Así que actualmente ejerzo como educadora, aunque también hago labores de trabajadora social, como informes y demás. Mi contrato y mi labor principal es de educadora. Trabajo en una casa de acogida de menores con discapacidad
y mis funciones son de educación. O sea, mis funciones son diferentes menores que, bueno, pues por diferentes razones no viven con sus padres, entonces viven con nosotras, que somos su familia. Tenemos diferentes turnos y nuestras funciones son desde el acompañamiento al hospital, desde la educación, la estimulación, bueno, diferentes asistencia de cuidado básico. Todo eso es mi labor. ¿Y cómo llega exactamente, qué hace que llegue la descodificación a tu vida? ¿Cómo te llegas a interesar exactamente? Pues gracias a una compañera nuestra, Marta, tenemos una amiga en común y bueno, pues ella siempre me había hablado de este tipo de cosas y tal, y un día llegó, me acuerdo perfectamente, llegó y me dijo: Raquel, te tengo que contar una cosa interesantísima. Y a partir de ahí, pues las cosas se fueron alineando para que yo empezara a estudiar descodificación. Lo tenía muy complicado porque mi trabajo está en Valladolid, no libro los fines de semana, toda la formación ha sido en los fines de semana, entonces me tenía que desplazar a Madrid pidiendo cambios a mis compañeras, que la verdad que unos soles por haberme hecho tantos cambios. Y así empezó todas mis andanzas como con la descodificación. Hasta hoy. Hasta hoy. Y como trabajadora social en tu día a día, ¿cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo ha cambiado tu forma de ejercer? ¿En qué sientes tú que la descodificación ha aportado? Yo creo que la descodificación no es algo que de repente está ahí y ya está. Yo creo que cuando tú integras diferentes conceptos o diferentes formas de pensar o diferentes formas de sentir, yo creo que al final ya es una parte de ti, o sea, no eres, aparece la descodificación y lo haces de tal manera, no, simplemente está dentro de ti. De hecho, me acuerdo un comentario que me hizo mi hermana, la pasó no me acuerdo el qué, y me acuerdo que me dijo: quiero que venga mi hermana, pero no quiero que venga mi hermana descodificadora. Y claro, yo la dije: ya no, o sea, es que esto es lo que pienso ahora, o sea, lo pienso así, ya no puedo cambiar. Y, y en el trabajo, yo creo que había antes una serie de cosas, mis chicos, bueno, las personas con las que trabajo, menores, algunos tienen parálisis cerebral, entre otras sintomatología, y bueno, pues son personas que igual algunos no pueden hablar, pero claro, la descodificación me ha enseñado que aunque no se pueda hablar, ellos sienten, perciben, el inconsciente de esos niños está directamente relacionado con nuestro inconsciente. Entonces, igual había antes alguna serie de comentarios o alguna serie de cosas que, bueno, como no hablan, pues lo digo sin más. Y ahora no, ahora me cuido mucho, intento anticiparles las cosas, porque aunque ellos no sean capaces bueno, pues de contestarme o de forma oral, ellos De comunicar. lo están sintiendo. Sí, Una es de las formas como en las otra, que... sí, es como otra forma de comunicar, de mejorar una comunicación y encontrar otras vías, aparte de la vía verbal, otra forma de que haya una comunicación entre... Sí. Qué bonito. También con la descodificación es el entender por qué este tipo de niños, con esta tipología, con estas, bueno, pues con estas situaciones, llegan a mi vida o llegan a la vida de las personas con las que trabajo, que al final nada pasa porque sí. Raquel, ¿hay algún caso destacable que ves más urgente en la aplicación de la descodificación o algún caso que te guste, que te gustaría comentar? Quizá por ser el ámbito donde trabajo, que es el ámbito de menores, tanto con discapacidad como menores que viven en casas de acogida, normalizados. Quizá también es porque es lo que más conozco, ¿no? Pero yo veo muy urgente o veo más necesario trabajar con los menores, porque al final mañana van a ser más mayores y bueno, pues las cosas se pueden reparar o llegar al origen antes, me parece muy importante.
Por ejemplo, un caso que a mí me parece gráfico es, por ejemplo, imagínate una madre que tiene a su hija cuando tiene 16 años, no puede cuidarla, no sé qué, bueno, al final la niña acaba viviendo en casas de acogida y casualidad, esa niña vuelve a tener otro hijo con la misma edad que la madre lo tuvo o edades similares. Al final son cosas que las cosas que no se solucionan se repiten. Entonces, bueno, pues me parece muy bonito poderlo solucionar o poderlo llegar al origen o poder tratar a esa persona, a esa niña, a ese niño. Creo que al final ahí se libera esa parte que la tenemos ahí bloqueada, la tenemos ahí que simplemente lo estamos repitiendo, Sí, sin saber por inconsciente. qué, solamente porque creemos que es lo que nos gusta, que es lo que no nos ha tocado vivir, que, bueno, pues diferentes cosas que creemos que es nuestro destino, cuando en el fondo nosotros no nacimos para ser, o sea, no nacemos para ser, para tener un destino, necesitamos hacer nuestra vida, lo que realmente queremos de verdad. Sí, o que a veces no es que pensamos que sea nuestro destino, sino que es algo que está ahí Que nos ha de manera tocado y inconsciente que, y seguimos. No, no, a veces no ponemos ni pensamos sobre ello, sino que vamos por inercia y ni nos damos cuenta si estamos o no estamos repitiendo ningún patrón. mm, yo bueno, pues en los años que llevo trabajando como trabajadora, bueno, como educadora, pues al final ves un montón de cosas que al principio no te das cuenta, simplemente dices, ay, pobre niño, ay, pobre no sé qué, y no te das cuenta que al final pues es que hay algo más. Por ejemplo, se me ocurre el caso de unos padres que tienen a sus tres hijos en una casa de acogida. Sus tres hijos cuando son mayores tienen problemas de adicción, los tres. Y claro, es como, ¿qué pasó ahí para que de los tres hijos, una hija y dos hijos, que tenían esos padres, tengan los tres adicción? O sea, ¿qué pasó ahí? Que no es porque sí, no es porque la vida, no, tiene que ver con algo que pasó en ese momento para que los tres necesitaran refugiarse en algún tipo de sustancias para vivir mejor la vida. Ujú. Me parece una cosa muy bonita. Mm. Bueno, Creo que muchísimas el, gracias. creo que el trabajo social, aunque hacemos cosas muy bonitas, yo me encanta mi trabajo, vuelvo a repetir que para mí es una labor muy paliativa, muy de no llegar al origen, quizá por, bueno, pues no sé cuál es la razón, pero no se llega al origen del por qué hacemos lo que hacemos, creo que es muy bonito y creo que sobre todo en estas profesiones, me imagino que en todas también, pero en estas profesiones como mirarse más dentro para saber qué es lo que podemos aportar a los demás. ¿Qué objetivos te marcas tú en tu vida profesional? ¿Tienes algún proyecto en mente, aparte de la charla que luego nos vas a contar, aparte de la charla que vas a dar casi ya? ¿Hay algún proyecto que tengas en mente? Pues tenemos un proyecto en mente y primero voy a contar un poco el origen, porque yo estudié trabajo social, me gusta trabajar con las personas, con sus problemáticas, me gusta el contacto con la gente, pero desde hace tiempo que veo que el trabajo social es algo paliativo. No llega nunca al origen de las situaciones que las personas viven. Entonces, la descodificación lo complementa genial la descodificación porque la descodificación llega al motivo para nosotras concreto en el que esa persona le está pasando diferentes sintomatologías. Por ejemplo, una persona que es alcohólica va a ir a un centro a tener tratamientos con el alcohol. Entonces, bueno, pues recibe tratamientos, muy bien, muy tal, pero al final, ¿esa persona por qué es alcohólica? ¿Qué le ha llevado a esa persona a tener esa necesidad de consumir alcohol constantemente? A ese problema o bueno, pues eso que le pasa a esa persona Sí, para consumir alcohol. Entonces eso lo a veo ese en todos origen. los ámbitos que puede llevarse a cabo en el trabajo social.
llámese adicciones, llámese discapacidad, llámese maltrato, violencia de género, da igual, violencia. Yo creo que son temas que nunca se llega al motivo, al por qué, o bueno, o quizá hay gente que ni siquiera se lo plantea, o bueno, no lo sé, no puedo entrar ahí, no sé lo que se plantea a los diferentes profesionales, pero no se llega al por qué. Y a mí eso me parece fundamental para poder tratar a las personas, el saber el motivo. Que no haya una reincidencia, que no se siga repitiendo ese patrón, porque a veces se ve mucho esa repetición de patrón, o aun cuando la persona pues reciba toda esa ayuda tan maravillosa que se da pues, en el trabajo social, en sitios de acogida, en asociaciones dedicadas a distintas problemáticas, y es una ayuda, como digo, maravillosa y súper importante, pero a veces, aunque haya una mejoría o una aparente rehabilitación o mejoría, luego en muchos de los casos se vuelve a repetir el patrón, o la persona vuelve a rodearse pues de personas con un perfil similar al que estaba, con quienes se rodeaba anteriormente. Sí, yo pienso igual. Yo creo que el trabajo social hace una labor muy buena, pues, pero para mí es algo paliativo, es algo que no se llega al origen de la problemática. Pero bueno, creo que también pues hacemos una labor estupenda. Hay una frase que a mí me encanta, que es de Carlos Jung, que dice: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Sí. Entonces, Sí, creo que eso lo resume todo. Para mí es clave, es clave. Sí. ¿No? Yo creo que poco a poco la descodificación biológica se irá integrando en distintos ámbitos, pues de la salud, del trabajo social, en las distintas profesiones, porque como tú decías, no es una cosa de que la descodificación no es como una técnica que aplicas y ya está, no es una técnica que se aplica. Es una forma de pensar, de sentir, reencuadrar como el enfoque, como un enfoque más holístico, que tiene en cuenta no solamente al individuo, sino a todo el sistema y a todo su entorno y el sistema de origen. Y bueno, yo creo que poco a poco iremos integrando. Sí, yo lo veo muy gráfico, porque al final nosotros no pertenecemos solamente a nosotros venimos de nuestro padre y de nuestra madre, y todo tiene que encajar en nuestro sistema. Igual que nuestro cuerpo. O sea, a ti te duele la rodilla y no solamente puedes tratar a la persona puedes, o no solamente se miraría a la persona con ese dolor de rodilla. Yo creo que se tiene que mirar a la persona en su conjunto, en qué está viviendo, en qué pasa para que ese dolor de rodilla se repita. Por ejemplo. Claro que sí. Bueno, vas a dar una charla ya, creo que es el próximo jueves, ¿no? Sí, el próximo jueves. Jueves 15 de marzo. De marzo. ¿En Segovia? Sí, en Segovia a las 8 de la tarde. Es una sala, un centro que se llama Espacio Extra, y lo voy a dar en Segovia, en mi ciudad, para dar a conocer a todo aquel que le interese la descodificación biológica. Bueno, pues te deseo todo el éxito del mundo en tu charla. Muchas gracias. Y bueno, y invitar a todos los que nos están viendo, y trabajadores sociales y de todas las profesiones, a que se acerquen
a escuchar a Raquel. Y bueno, muchas gracias a ti, Raquel, por concedernos este ratito, por ayudarnos a difundir esta información, que nos ayudes a todos a crecer, a ampliar horizontes y bueno, encaminarnos hacia una vida un poquito más consciente. A los seguidores también, muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí debajo la información si queréis contactar a Raquel, poneros en contacto con ella, porque ella ejerce también descodificación biológica. Muchísimas gracias y ya sabéis, si os ha gustado, ya sabéis, un like y bueno, vuestra mejor ayuda también es compartir si creéis que esta información puede ayudar a alguien más. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Raquel. Muchísimas gracias a ti y a todo vuestro equipo de canal Esencia Bio. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Bye, bye. Chao.